Muy bien, estamos ya en nuestro estudio de los miércoles y estamos estudiando el tema de la iglesia. ¿Qué es la iglesia? Y hoy vamos a continuar con la segunda sección, ¿verdad? Entonces, ¿alguien recuerda algo de la clase anterior? ¿Qué es la iglesia en términos generales? ¿La iglesia es un edificio? No. ¿Qué es la iglesia entonces? El cuerpo de creyentes, ¿verdad? Los que confiesan su fe en el Señor Jesucristo juntamente con sus hijos, ¿verdad? O nietos, ¿no? Nietos también. Entonces dijimos que la iglesia es la gente que cree en Cristo. Y entonces, este lugar donde nos reunimos, nosotros le llamamos iglesia, pero es algo incorrecto, ¿verdad? Se ha entendido así y tiene ese doble significado para nosotros. La iglesia, el cuerpo de creyentes, y la iglesia, el edificio. Pero estrictamente hablando, creo que sería más bíblico decir que este es el templo, ¿verdad? El templo, el edificio donde se congrega la iglesia. ¿Lo recuerdan? Bueno, ¿qué más dijimos acerca de la iglesia? Dijimos que el Señor Jesucristo es el dueño de la iglesia. ¿Lo recuerdan? No es la iglesia del pastor Valentín. No es. Y dijimos que también es un poco impropio hablar de esa manera. Voy a la iglesia del pastor Valentín. Aunque claro, lo que queremos decir, esperamos que así sea, ¿verdad? Es donde Él es pastor. Pero mucha gente, por la influencia de los grupos evangélicos allá afuera, pues dan a entender que prácticamente el pastor es el dueño de la iglesia. No, el dueño de la iglesia es Cristo. Él murió y derramó su sangre por la iglesia. ¿Qué más dijimos? ¿Lo recuerdan? A ver, ¿quién más recuerda algo? A ver. Dijimos que hay dos aspectos de la iglesia. La visible, la que podemos ver y que está conformada de todos los creyentes juntamente con sus hijos, y que también tiene un aspecto externo que es precisamente el local donde se reúne, que tiene a sus pastores, sus ancianos gobernantes, sus diáconos, que pertenecen o están unidos a otras iglesias y forman un presbiterio o clasis, o forman un sínodo o una denominación. Pero esa es la iglesia visible que podemos ver. ¿Y cuál es el otro aspecto de la iglesia que no podemos ver? Pues la iglesia invisible, que consiste solo de los verdaderos creyentes dispersados en todo el mundo, que han existido, que existen y que existirán. Y en ese sentido, ¿quién es el único que conoce a la iglesia? Dios, ¿verdad? Muy bien. Básicamente, ¿verdad? Es lo que comentamos la semana pasada, juntamente con otras cosas importantes. ¿Cómo identificar una iglesia verdadera? ¿Cómo saber que me voy a congregar en una iglesia que agrada al Señor y que está actuando de una manera acorde con la palabra de Dios? No nos vamos a querer reunir en una iglesia donde solamente voy a ver al pastor o a alguien, ¿no? ¿Verdad? No debemos influenciarnos porque el edificio esté muy bonito o porque esté en tal ciudad. No. Hay ciertas características que tenemos que considerar. Vamos a empezar entonces siguiendo nuestras notas. No toda organización que se hace llamar iglesia es una iglesia verdadera. Algunas iglesias no están comprometidas con la Biblia como la palabra de Dios y con Cristo como Dios venido en la carne. O sea, niegan la encarnación de nuestro Señor Jesucristo, o niegan que Él sea Dios verdadero y hombre verdadero. Muchas iglesias actualmente niegan que la palabra de Dios, Antiguo y Nuevo Testamento, es la palabra infalible, inerrante y perfecta de Dios, y solamente escogen lo que les conviene, de acuerdo a la moda
utilizarán la escritura, ¿verdad?, para apoyar sus propias ideas. Algunas no enseñan el arrepentimiento y la fe bíblicos. Es decir, no enseñan que toda persona que se llame cristiana debe arrepentirse de sus pecados. ¿Y en qué consiste eso? En que reconoce que es pecador, que no tiene ninguna esperanza de salvación aparte de Cristo y que necesita el perdón de Cristo, necesita ser limpiado y purificado, necesita ser reconciliado con Dios. Y la fe obviamente significa ese don de Dios para creer en Cristo y confesarlo como Señor y Salvador y confiar plenamente en Él y dejar que Él gobierne nuestra vida conforme a la palabra de Dios. El arrepentimiento y la fe luego en muchos lugares que se llaman iglesias es muy superficial o simplemente no es bíblico. Algunas iglesias, advierten las escrituras, son incluso sinagogas de Satanás. Se les llama así porque proviene del libro de Apocalipsis, donde se le envían cartas a 7 iglesias de Asia Menor y a una de ellas se ha apartado tanto, ¿verdad?, que ya no es cuerpo de Cristo, ya no es iglesia de Dios, sino es sinagoga de Satanás. Así es. Hasta ese grado puede llegar un grupo que se autodenomine iglesia cristiana. Entonces tenemos que tener mucho cuidado cuando decidimos asistir a una iglesia. ¿Cómo podemos identificar una iglesia verdadera entonces? Cualquier iglesia digna del nombre de cristiana debe ser fiel al Señor Jesucristo, tanto en doctrina, es decir, en la enseñanza, como en vida, es decir, en su conducta, en la práctica de la enseñanza y de la doctrina o de la fe. Recordando que solamente la verdadera doctrina conduce a la verdadera piedad de vida. Es decir, una doctrina bíblica basada en el Evangelio, en la palabra de Dios, necesariamente te va a llevar a vivir el Evangelio, pero no solamente a vivirlo, sino a vivir una vida piadosa, una vida de santidad, una vida buena conforme a la palabra de Dios. Vamos a ver lo que dice Primera de Timoteo 6:3. Vamos a encontrar allá en nuestras Biblias, Primera de Timoteo 6, versículo 3, en la página 1259. Primera de Timoteo 6:3. Dice el apóstol Pablo, ¿verdad?, a Timoteo y a la iglesia en Éfeso: si alguno enseña otra doctrina y no asiente a las sanas palabras de nuestro Señor Jesucristo y a la doctrina que es conforme a la piedad, ¿ya vieron? Es decir, una doctrina que promueve la piedad. ¿Qué es la piedad? Pues el vivir justamente de acuerdo con la palabra de Dios, poner en práctica los mandamientos de Dios, alejarse del pecado, alejarse de la maldad, alejarse de las inmoralidades. Alguien que niega esto, dice en el versículo 4, está envanecido, nada sabe, sino que está enloquecido acerca de disputas y contiendas de palabras, de las cuales nacen envidias, pleitos, maledicencias, malas sospechas, etcétera, etcétera. ¿Se dan cuenta? Entonces, la Biblia promueve una enseñanza sana y una conducta sana, es decir, conforme a la palabra del Señor. No se nos deja a nuestra imaginación o ideas el decidir qué vamos a creer y cómo vamos a vivir. No, está en la palabra, en la revelación de Dios. Preguntas, comentarios hasta aquí, amados hermanos. ¿Alguna pregunta o comentarios? ¿Ok? Continuemos entonces con el primer punto, que es la doctrina o la enseñanza. ¿Ok? Una iglesia fiel a la doctrina de Cristo y a la Biblia
enseñará toda la voluntad de Dios. Así es, una iglesia buscará enseñar todas las doctrinas o enseñanzas que hay en la Biblia. No va a escoger a su conveniencia, ¿ok? Es lo que leemos en Hechos 20. Vamos a Hechos 20. Hechos 20. Vamos a encontrar allá en nuestras Biblias en la página 1172. Ahí está, página 1172. Es el libro de Hechos, en el capítulo 20. El apóstol Pablo llama a los ancianos de la iglesia de Éfeso para que vayan a él a otra ciudad que se llamaba Mileto, allá en Asia Menor. Entonces los llama, habla con ellos para despedirse y le dice ahí en el 24, escuchen qué dice ahí: pero de ninguna cosa hago caso, ni estimo mi vida preciosa para mí mismo, con tal que acabe mi carrera con gozo y el ministerio que recibí del Señor Jesús, para dar testimonio del evangelio de la gracia de Dios. Y ahora, he aquí, yo sé que ninguno de todos vosotros, entre quienes he pasado predicando el reino de Dios, verá más mi rostro. O sea, se estaba despidiendo el apóstol Pablo, ¿verdad? Ya no iba a regresar a Éfeso. Por tanto, dice, yo os declaro en el día de hoy que yo estoy limpio de la sangre de todos, porque no he rehuido anunciaros todo el consejo de Dios. Cuando leemos el libro de Hechos, ¿verdad? Y vemos un poquito la cronología, es decir, el tiempo en que Pablo estuvo ahí, pues él estuvo ahí al menos unos 2 años completos. Y el apóstol Pablo se atreve a decir que en 2 años él había enseñado todo el consejo de Dios. Qué impresionante eso, ¿cierto o no? Porque, bueno, yo he estado predicando de Génesis, ya ni me acuerdo cuánto tiempo, ¿verdad? Y todavía no terminamos. Lo mismo de Mateo. Y el apóstol Pablo dice que en ese lapso de tiempo, él les había comunicado todo el consejo de Dios. Seguramente eso no significa exhaustivamente, nadie puede predicar exhaustivamente, pero sí tocar todos los puntos de doctrina importantes que forman al cristiano, que forman a la iglesia, para que así no estemos nada más con una parte de la enseñanza y descuidemos otras partes. Como hemos dicho en otras ocasiones, una iglesia que no es sana, inmediatamente la detectas cuando la visitas 2 o 3 veces y el pastor, por ejemplo, siempre está hablando de las ofrendas y de los diezmos, ¿verdad? Que den dinero y parecen discos rayados. Bueno, esas personas no están interesadas en predicar todo el consejo de Dios. Así que una marca para identificar una iglesia verdadera y sana es que tengan la disposición de predicar toda la palabra de Dios. Una iglesia fiel puede ser identificada por su compromiso con la predicación de la palabra, en primer lugar. La predicación de la palabra. En segundo lugar, la administración de los sacramentos, es decir, la administración de el bautismo y la Santa Cena. Y en tercer lugar, cuando una iglesia aplica disciplina eclesiástica. Esas son 3 marcas, ¿verdad?, que la iglesia reformada ha resumido para que podamos identificar a una iglesia verdadera. Que haya una fiel predicación de la palabra, una correcta administración de los sacramentos y también un ejercicio de la disciplina eclesiástica. Ahorita vamos a ir viendo un poquito cada cosa en su lugar. Entonces, continuando, vamos a la predicación de la palabra de Dios. La predicación. Una iglesia verdadera predicará fielmente la palabra de Dios. Jesucristo dijo así en San Juan 8:31: si vosotros permaneciereis en mi palabra, si creemos la palabra de Jesús, si practicamos la palabra, si obedecemos y dejamos que gobierne nuestra vida, serán verdaderamente mis discípulos.
Un discípulo es un seguidor de alguien más, es un estudiante de alguien más, es un alumno. Y nadie puede llamarse discípulo de Jesús si no cree en su enseñanza, si no se somete a su enseñanza y si no gobierna su vida con la enseñanza de Jesucristo. Muy claro, ¿verdad? El Señor Jesucristo lo dijo así. Isaías 8:20 también tiene una frase impresionante que dice: a la ley y al testimonio. Es decir, apelamos a la ley de Dios, al testimonio que Dios ha dado en su palabra. Si no dijeren conforme a esto, dice el profeta, es porque no les ha amanecido. Es decir, quien no habla conforme a la palabra de Dios, en términos espirituales, está durmiendo todavía. Es decir, es ignorante, vive en la oscuridad, no puede ver la verdad. Entonces, si queremos unirnos a una iglesia, tenemos que preguntar y observar si en esta iglesia el pastor, los ancianos gobernantes, los diáconos, la congregación en general tienen esa disposición de enseñar y de recibir una predicación y una enseñanza fiel y sana de la palabra de Dios. Comentarios, hermanos, preguntas hasta ahora. Pastor Alessandro, ¿algo que quieras agregar a la clase, pastor? Todo bien, gloria al Señor. Amén. Vamos a continuar entonces. Bueno, después de visitar una iglesia, pregúntese. Vean, esto es muy importante. Después que visitas una iglesia, pregúntate: ¿conozco más sobre la Biblia? Porque se supone que cuando el pastor predica, él se ha preparado, claro, lo mejor que pueda y de acuerdo a su tiempo y a su capacidad, ¿verdad? Pero uno puede ver cuando el pastor se sube al púlpito y expone la palabra y ha trabajado sobre el texto, ha estudiado, ha orado al Señor, ¿verdad? Y entonces es obvio que cuando predica la palabra, la congregación aprende algo nuevo o queda fortalecida con la palabra. No necesariamente que cada vez vaya a aprender algo nuevo, puede suceder, pero el efecto de la palabra es que también nos exhorta, ¿cierto o no? Nos consuela, nos fortalece, nos confirma en lo que ya sabemos. Pero si vas a una iglesia y escuchaste la predicación y no puedes decir: conocí, aprendí algo nuevo, salí edificado del servicio de adoración, hay que tener cuidado. Hay que tener cuidado. Por ejemplo, otra pregunta que te puedes hacer es: ¿se ha esforzado fielmente el ministro por explicar lo que Dios dice en su palabra? Si uno enseña, ¿verdad? Uno pasa el tiempo orando al Señor, ¿cómo puedo comunicar el contenido de este pasaje a la congregación? Ustedes lo pueden ver aquí en la iglesia cuando predicamos, que me refiero mucho a los niños, ¿verdad? A los niños les hago preguntas, los interpelo, les pregunto retóricamente, porque quiero que no solamente los adultos, sino también los jóvenes y los niños reciban la palabra de Dios. Se esfuerza el pastor en hacer eso. A través de su predicación, ¿he llegado a ver más claramente mi pecado y la gloria de Dios? Buena pregunta. Si vas a una iglesia donde solamente te están halagando, hay que tener cuidado. Porque a la gente es cierto, ¿no?, que eso nos gusta. Que nos halaguen, ¿verdad? Que nos digan cosas buenas, que nos echen piropos, como se dice. Y no, la iglesia no es para eso. Aquí halagamos, por así decirlo, exaltamos y ensalzamos a nuestro Señor Jesucristo, al Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo, que nos han salvado y nos han dado vida eterna. Otra pregunta es: ¿se han proclamado plenamente las doctrinas de la gracia de Dios? Es decir, en el sermón, en la enseñanza de la escuela dominical. Aquí tenemos el culto, ¿verdad? El servicio de adoración, y también tenemos escuela dominical. ¿Pudiste darte cuenta que estabas recibiendo la gracia de Dios? Que te enseñaron de una o de otra manera, dependiendo del tema que se trató, que debes confiar completamente en Dios,
que de Él depende de tu salvación, no de ti. Otra pregunta es, ¿se ha fortalecido mi fe y profundizado mi amor por Cristo y por los demás? Salgo de la iglesia lleno, fortalecido, siento que amo más a Cristo y eso me va a impulsar a compartir el Evangelio, porque así debe de ser, ¿verdad? O sea, donde hay una predicación fiel de la palabra de Dios, esa iglesia será una iglesia misionera, será una iglesia evangelizadora. ¿Pero cómo? Bueno, cada uno saldrá y en la oportunidad que haya, hablará del Evangelio de Cristo, ya sea de una manera explícita o lo comunicará por medio de su conducta, por medio de sus palabras, por medio de su trabajo, por medio de su comportamiento. Pero siempre el cristiano buscará mostrar el amor de Cristo a lo que nos rodea. Siempre. Si no es así, si no puedes responder positivamente a estas preguntas, estás en la iglesia equivocada y debes abandonarla. No debes quedarte ahí, ¿verdad? Por eso es tan importante que nosotros conozcamos qué es la iglesia y cuáles son las razones para quedarnos en una iglesia. Cómo identificar a una iglesia verdadera. Romanos 16, 17. Vamos a leer ahí. Escuchen cómo dice la palabra ahí en Romanos 16, 17, en la página 1201, 1201, 1201. Dice ahí en el versículo 17, Romanos 16, página 1201. Dice ahí: os ruego, hermanos, que os fijéis en los que causan disensiones y escándalos en contra de la doctrina que vosotros habéis aprendido y, ¿qué dice? Apártense, aléjense de ellos. Increíble, ¿verdad? El apóstol Pablo es firme ahí. Él no se anda, como dicen, con medias tintas. Él, cuando exhorta, es firme y claro. Y dice, si en esta iglesia ves este tipo de comportamiento, ves estas características, aléjate de esa iglesia. Comentarios, preguntas, hermanos, hermana. Yo creo que el punto número 3 es de los más importantes. Porque Sí. una vez escuché, puedes escuchar una predicación y salir motivado. Sí. Así, qué buena predicación. Pero fíjate, primero es, ¿vistes a Cristo? O sea, ¿puedes Correcto. glorificar a Cristo? Así es, ¿Has hermana. aprendido de Cristo? Así es. Porque si no, no importa que haya sido la mejor predicación. Así es. No vale. Correcto, hermana, correcto. Y tal vez sea importante clarificar, ¿verdad? Porque nosotros hablamos mucho de estar centrados en Cristo. Y si no tenemos cuidado, podríamos minimizar la obra del Padre y del Espíritu Santo. Pero una predicación correctamente centrada en Cristo es trinitaria, ¿verdad? Porque ¿quién envió al Hijo? El Padre. ¿Quién aplica la obra del Hijo en nuestra vida? El Espíritu Santo. Entonces, de una u otra manera, las tres personas del ser divino están presentes en la sana enseñanza de la palabra de Dios. Hermano Julio. Quizás allí no consiste meramente o únicamente en la predicación, ¿verdad? Sino en todos los elementos del servicio. Sí, hermano, claro, ese es buen punto. Estamos haciendo un énfasis en la doctrina, específicamente cuando se predica o se enseña. Pero cuando uno viene al culto, ¿verdad? Al servicio de adoración, todos los elementos del servicio de adoración deben reflejar la palabra de Dios. Deben reflejar el Evangelio, deben reflejar la gracia de Dios. Por eso es que cuando empezamos nuestros servicios con el saludo, la bendición del Señor, pues invocamos la bendición del Dios Trino, ¿verdad? Para la iglesia. Leemos la palabra. Y así, si vamos analizando cada elemento del servicio de adoración, todo nos va a llevar a Cristo, al Evangelio, a nuestro Dios Trino. Hermana Socorro. Una pregunta, ¿qué hay de estas iglesias donde el enfoque es el Espíritu Santo? Sí predica el Padre, dijo, pero siempre en los servicios de oración
promueven el movimiento del Espíritu Santo. Correcto, hermana, sí. Más del Espíritu Santo que del Hijo y del Padre. Exacto. Exacto, hermano. Pienso que hay un error, ¿verdad?, en esas iglesias. Ahora, no todas esas iglesias están ya fuera de lo que es la sana doctrina, pero una iglesia que hace mucho énfasis en una persona del ser divino ya debe activar nuestras alarmas, exacto, nuestras antenas, debe activarlas, porque esto presupone, hermana, que hay un mal entendimiento de quién es Dios, ¿verdad? De quién es Dios. Y entonces no podemos exaltar a una persona del ser divino a expensas de otra. Nuestro Dios es un Dios trino, y de principio a fin en la Escritura los tres están presentes: Padre, Hijo y Espíritu Santo. Y claro, aquellos que enfatizan más la obra del Espíritu o la persona del Espíritu, ya de por sí están en un error por hacer solamente eso, pero también dejan ver que se dejan guiar más por un cristianismo de emoción, de sentimiento, de misticismo incorrecto, no sano, de modo que entonces eso los va a llevar a nuevas revelaciones del Espíritu, y eso los puede llevar a despreciar la misma palabra de Dios que el Espíritu Santo inspiró y que es el canon, el libro sagrado de Dios, de donde debemos aprender para vivir. Y sucede precisamente que hay grupos en los que a la Escritura misma, a la palabra de Dios, ya no se le da importancia. ¿Por qué? Porque el Espíritu me ha hablado. El Espíritu me revela nuevas cosas. Y entonces a la ley y al testimonio de la palabra ya no tiene ninguna importancia. Pastor Alessandro, ¿algo que quieras agregar sobre este tema? A ver si nos escucha el pastor Alessandro ahí. A lo mejor no está en este momento. Muy bien, hermanos, ¿algún comentario al respecto? Sí, pastor, ¿algo quieras agregar sobre esto de estas iglesias que enfatizan solo o demasiado la obra o la persona del Espíritu Santo? Creo, pastor, que cuando una iglesia sobreenfatiza una de las personas de la Trinidad, de alguna manera lo hacen en desmedro de alguna de las otras personas de la Trinidad. Ellas están unidas sustancialmente, son coeternas, consustanciales. Sí. Entonces, la gloria que tiene una de las personas la tiene también las otras dos personas. Ajá. Entonces, sobre enfatizar, por ejemplo, al Espíritu Santo, que es una de las más comunes entre los carismáticos, etc., Sí. Termina siendo en desmedro de las otras personas de la Trinidad. Correcto. Lo correcto es mantener el balance bíblico, es el balance que encontramos en las Escrituras, es lo correcto que debemos nosotros mantener. Correcto. Gracias, pastor. Muy bien. Entonces, cuidado, ¿verdad?, cuando se sobreenfatiza a una persona del ser divino. Por eso creo que es pertinente lo que comentaba hace rato. Cuando decimos que somos una iglesia centrada en Cristo, hay que tener cuidado, porque eso se puede malentender, ¿verdad? Como que dentro del ser divino, la persona que más importa es la persona de Cristo. Y eso no es cierto, ¿verdad? Él es el Salvador, el que fue enviado, pero no lo debemos hacer en desmedro o en detrimento o minimizar la obra del Dios Trino, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Muy bien, entonces vamos a continuar con otra marca importante de la iglesia, que es la administración de los sacramentos. Bueno, ¿en cuántos sacramentos creemos nosotros? Nosotros creemos en 2 sacramentos, que son el santo bautismo y la santa cena. Hay otros grupos que enfatizan otros sacramentos, pero nosotros creemos que la palabra de Dios y nuestro Señor Jesucristo solamente enfatizó 2. Y esto, como un poquito de trasfondo, en el Antiguo Testamento habían también 2 ordenanzas, 2 señales, 2 sacramentos centrales, que eran
la circuncisión y la Pascua, ¿verdad? La circuncisión era un rito que practicaban otras civilizaciones y naciones alrededor de Israel, pero que Dios la manda para el pueblo de Israel y le da un nuevo sentido, lo usa como la señal del pacto que Él establece con su pueblo, mostrando que cuando circuncidaban a un bebé o a un hombre, se derramaba sangre y esa sangre apuntaba a la sangre ¿de quién? De nuestro Señor Jesucristo. Cuando se circuncidaba a un bebé, ¿verdad? A un varón, al circuncidarlo en su miembro, era como decir el Señor diciéndole a su pueblo: la vida viene de mí. Yo soy el Dios que les da la vida a ustedes y por eso podrán procrearse, por eso podrán tener hijos, podrán tener familia que van a pertenecer a mí. ¿Y la Pascua qué era? A ver. ¿El qué? O el sacrificio, ¿no? Sí, pero a ver, ¿recuerdan Éxodo? Betty. El que apuntaba a Cristo. Sí, apuntaba a Cristo obviamente, pero sí, pero ¿en qué consistía la fiesta de la Pascua o la Pascua? Sacrificio. Sí, era cuando sacrificaban, ¿no? Sí, claro. Recordaban la liberación de los israelitas del país de Egipto, ¿verdad? Entonces sacrificaban un cordero sin mancha, ¿verdad? Sin defecto, y entonces lo comían juntos y ese cordero pues apuntaba al Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y cuando vamos al Nuevo Testamento vemos que la circuncisión y la Pascua, que son sacramentos del Antiguo Testamento, se cumplen en Cristo. Se cumplen, alcanzan su significado más profundo en Cristo, y ahora Él pasa a instituir dos nuevos sacramentos que van de la mano con esos sacramentos del Antiguo Testamento, que los reemplazan, pero que amplían más el significado de la obra de salvación de Dios. Y entonces el bautismo corresponde a la circuncisión y la Santa Cena corresponde a la Pascua del Antiguo Testamento. De hecho, ¿cuándo Cristo instituyó la Santa Cena? Pues el día de la Pascua, ¿verdad? Cuando celebraban la Pascua. ¿Cuándo Cristo instituyó el bautismo? ¿Lo recuerdan? Bueno, Él se bautizó, pero ¿cuándo Él dio el mandamiento de bautizar propiamente? Después de haber resucitado, en Mateo 28. ¿Recuerdan cómo dijo Él? Por tanto, id a todas las naciones, predicar el Evangelio y bautizarlas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, vamos a entrar rápidamente. Hermanos, ¿qué hora ya es? Ay, ya se va a acabar el tiempo. Así que continuemos. La correcta administración de los sacramentos es un aspecto esencial de una iglesia comprometida con Cristo y con la verdadera fe en Él. El próximo capítulo de nuestra serie tratará de los sacramentos con más detalle, ¿ok? Mientras tanto, las Escrituras nos dicen el verdadero significado de los sacramentos y cómo deben ser administrados. Una iglesia que no sigue la Biblia en el uso de los sacramentos no es una iglesia verdadera. Cristo y los apóstoles enseñaron enfáticamente que la salvación es por gracia, a través de la fe solamente. Cuando decimos por gracia, recuerden, significa que es un regalo de Dios que no merecíamos, ni que podíamos ganarnos. Entonces, cuando Dios nos salva, lo hace por gracia, es decir, por pura misericordia, porque sabía que nosotros no podíamos salvarnos. Es un regalo, la salvación es por gracia, es un regalo, es gratuita. ¿Y cómo la recibimos? Pues cuando tenemos fe en Cristo. Incluso la fe que tenemos es un regalo de Dios. Todo lo que tenemos es de Dios. Entonces, la salvación es por gracia a través de la fe solamente, no a través de los sacramentos. Eso es muy importante. El sacramento no te salva. ¿Por qué? Porque el sacramento es solamente una señal visible de lo que Cristo hizo. Eso es importante entenderlo.
El sacramento no es nuestro Salvador. Nosotros no decimos, mi Salvador es el bautismo, ¿verdad? Mi Salvador es la Santa Cena o la comunión. No, porque ellos son señales, son sellos que apuntan a la obra que Cristo hizo por nosotros. Entonces, cada vez que hay bautismo, cada vez que hay Santa Cena, nos recuerda lo que Cristo ya hizo por nosotros. Ser apartado de los sacramentos no es ser apartado de la salvación. Es decir, los sacramentos son muy importantes, pero no son indispensables para ser salvo. Creo que el ejemplo más común que se nos viene a la mente es el ladrón en la cruz, ¿verdad? El ladrón en la cruz. Enseñar lo contrario a esto no es la marca de una verdadera iglesia. Si tú vas a una iglesia y te dicen el bautismo te salva, o la Santa Cena o la comunión te salva, no es una iglesia verdadera, o tiene muchos problemas. Uno de ellos sería que entonces uno pudiera vivir como quisiera, pero si ya te bautizaron ya eres salvo. Y cierto no que la mayoría de la gente piensa de esa manera. Tanto en la iglesia católica romana como en la iglesia cristiana hay muchos que dicen, bueno, ya me bautizaron, pues ya soy salvo. Y entonces vivo como yo quiera. Ese es un entendimiento incorrecto, ¿cierto o no? Los sacramentos no te salvan. Pablo el apóstol advirtió solemnemente que únicamente los verdaderos creyentes que viven vidas obedientes, no vidas perfectas, porque nadie es perfecto, pueden participar de la cena del Señor. Examínense, dice él, a ustedes mismos si están en la fe, pruébense a ustedes mismos. Entonces, si quieres participar de la Santa Cena en nuestra iglesia, pues tenemos reglas, ¿verdad? La primera es, pues que tienes que ser cristiano, ¿verdad? Confiar en Cristo y ser miembro de la iglesia. Ahora, si estás de visita y eres miembro de una iglesia cristiana sana en la fe, pues puedes participar de la Santa Cena en nuestra iglesia. Pero nadie puede participar en la Santa Cena hasta que hay una verdadera conversión en su vida, un cambio en su vida, ha entregado su vida a Cristo por la obra del Espíritu Santo, y entonces se hace miembro de la iglesia. Por ejemplo, nuestra hermana Socorro prontamente será miembro de nuestra iglesia, y entonces ella podrá participar de la Santa Cena. Ella ha participado porque ella venía de otra iglesia cristiana, ¿verdad? Y ella era miembro de esa iglesia. Entonces, una iglesia que permite que los hombres o mujeres que no creen que Cristo es Dios administren los sacramentos no es una iglesia verdadera. Tampoco lo es una que administra los sacramentos a aquellos cuyas vidas son abiertamente escandalosas. O sea, negar la divinidad de Cristo, eso hace que una iglesia llegue a ser una iglesia falsa. Y entonces los sacramentos que administra no son correctos, son falsos. Como también, aunque haya dentro de la iglesia algún hermano que sea miembro de la iglesia y que profese ser cristiano, pero si su vida es escandalosa, es decir, su vida es de adúltero, de borracho, de ladrón, de maldiciente, y no se arrepiente de esos pecados, esa persona no debe participar de la Santa Cena. Y un verdadero creyente le dolerá hasta el corazón, ¿verdad?, que no participe de la Santa Cena, porque Dios en su sabiduría nos ha dejado esta señal visible de la obra de Cristo, de la gracia de salvación, y cuando participamos de la Santa Cena podemos saborear, sentir y gustar la bondad de Dios de una manera muy especial. Entonces, ahí lo tenemos, hermanos, con el primer punto. El segundo, más bien, la administración de los sacramentos. Entonces ya vimos dos cosas, ¿verdad? La predicación de la palabra de Dios, la administración de los sacramentos, y la semana que viene continuaremos con el ejercicio de la disciplina cristiana.
¿verdad? Ese no, dice el hermano, no me gusta ese de la disciplina, ¿verdad? Bueno, interesantemente, ¿verdad? Es una marca de la verdadera iglesia. ¿Preguntas finales, hermanos? ¿Comentarios? Sí, hermana. ¿Cómo plantear mi pregunta? Adelante. ¿Por qué sería la razón o la necesidad de los sacramentos? ¿Por qué Dios los creó? Porque, como en el Antiguo Testamento, ¿verdad? Los sacramentos son señales del pacto. Son señales y sellos del pacto, de la salvación que Él ha hecho con nosotros. Y entonces, cuando los judíos circuncidaban a sus hijos, se circuncidaban ellos mismos. Y nosotros, cuando bautizamos a nuestros hijos y bautizamos a hermanos adultos, estamos dando testimonio de que Dios nos ha sellado, de que Dios nos ha marcado, que ya nos identifica como su pueblo del pacto. Ya no somos ajenos a los pactos, a las promesas del pacto. Ahora somos el pueblo de Dios. Podríamos decir, hermana, sería esa una razón. El Señor reclama y dice: este niño, esta niña, este hermano, esta hermana que ha sido bautizado, que ha sido bautizada, es mío, me pertenece. Y ahora debes vivir como tal, como miembro del santo pueblo y pacto del Señor. Nada más y nada menos, ¿verdad? Que es aquello que nos identifica, pues aquello que nos ha marcado, aquella señal que Dios ha puesto sobre nosotros. Esa es nuestra verdadera identidad. Y recuerden que otra vez en el corazón de los sacramentos está Cristo mismo, está su obra, la obra de la salvación. Estamos diciendo, cuando alguien es bautizado, cuando alguien participa de la Santa Cena, está confesando que pertenece al Señor Jesucristo, que pertenece al pueblo de Dios. ¿Un testimonio para nosotros de que ya aceptamos algo? No, en primer lugar es el testimonio de Dios. Los sacramentos, en primer lugar, son la marca y el sello de Dios para el creyente. Y en segundo lugar, llegan a ser un testimonio de nosotros, ¿verdad? De que pertenecemos a Dios. Pero es Dios quien nos habla, es Dios quien nos sella, es Dios quien nos marca en el sacramento. En primerísimo lugar es el testimonio de Dios de que nosotros pertenecemos a Él. Hermano. ¿Y qué sucede con los que lo han rechazado, han sido bautizados? Buen punto. Cuando alguien ha sido bautizado, ¿verdad? Y se aparta de la iglesia, pues en ese momento él o ella está despreciando la señal del pacto. Y lo que está diciendo es: no me interesa más estar dentro del pueblo de Dios, dentro del pacto de Dios. No me interesa más que Dios sea mi Señor y mi Salvador, que Él sea el dueño de mi vida. Nada más y nada menos está haciendo eso. Oramos para que esa persona se arrepienta y regrese. Pero si no, ha despreciado y ha pisoteado la sangre de Cristo, como dice el libro de Hebreos. Hermana. A lo de la marca y el sello que nos da el bautismo, ¿sería comparado, no sé, como cuando uno tiene un hijo y le hacen acta de nacimiento? Claro, así es. La hermana Arlene está usando la analogía de un acta de nacimiento, ¿verdad? Cuando nace tu hijo, pues tú sabes, ¿verdad?, que es tu hijo, pero legalmente, ante la sociedad, el acta de nacimiento dice: este bebé es hijo de Arlene, es hijo de Betty, es hijo de Julio, etc. No de alguien más. Este es el sello, ¿verdad? El acta tiene el sello de que este niño pertenece a esta familia. Pues es lo que Dios hace de una manera suprema y preeminente. Te sella y te marca con el sacramento y te dice: tú perteneces a mí, no perteneces más al diablo, no perteneces más al mundo, sino a mí. Impresionante. Pero sí, hermana, por eso es que los sacramentos son muy, muy importantes. Y cuando alguien desprecia el sacramento, pues está despreciando la obra de Cristo. Eso es ser negligente y es pecar en contra de Dios. Cuando hay un bautismo aquí en la iglesia,
debemos estar alegres, ¿verdad? Y no decir, oh, bueno, se va a bautizar al nieto de esa familia que me cae gordo. No voy entonces. No, hermanos. Debemos estar gozosos de decir, va a haber un bautizo en la iglesia. Vamos a ver una vez más cómo Dios sella, ¿verdad? Marca a alguien para pertenecer a su pueblo. Y debemos estar gozosos de ir y contemplar y presenciar la administración de los sacramentos. ¿Ok? Muy bien. Entonces vamos a culminar con nuestro estudio de esta noche con una oración, porque ya nos robamos 10 minutos del tiempo, y con la ayuda del Señor, si todo está bien, entonces el pastor Alessandro enseñará el viernes. Oremos al Señor. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por la enseñanza sobre este tema tan importante de la iglesia. Ayúdanos a amarte a ti, que eres el Señor y el dueño de la iglesia, y a amar a la iglesia, a los hermanos y hermanas, a los niños de nuestra iglesia. Gloria sea a ti, Señor, porque la promesa de salvación es para los padres y también para nuestros hijos. Cuídanos en esta noche, Padre Santo. Te lo pedimos todo en tu Hijo amado Jesucristo. Amén. Muy bien, hermanos, hemos concluido con